Buenas tardes compañeros, mi nombre es Santiago Martínez Delgado y hoy voy a exponer el Laboratorio de Física de Análisis de Vectores. Mis compañeros son Juan Esteban Gutiérrez Hernández y Joan Santiago Torres. En el primer punto nos pedían representar un vector en un plano cartesiano. Esto se puede hacer de forma polar y mediante sus componentes rectangulares, ¿sí? Para el primer punto nos daban este vector, nos lo daban en coordenadas polares, ya que tenemos su ángulo y su magnitud. Para resolverlo analíticamente se usan las propiedades trigonométricas, sabiendo que el seno es igual al coseno sobre la hipotenusa y el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Se despeja el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nos queda que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el ángulo, acá me faltó la hipotenusa, por el coseno, ¿sí? Pero ya que en este laboratorio estamos trabajando con esta aplicación de PHET Colorado, pues vamos a hacerlo todo mediante el método gráfico. Como tenemos este vector en polares, pero le quito los valores para que no molesten. Entonces nos dice las componentes rectangulares, se refiere a cuánto avanza un vector en su eje, en las ejes de las X, y cuánto avanza en el eje de las Y. Ese sería descomponer este vector en sus componentes de X y Y. Como vemos, se desplaza primero hacia la derecha, ¿sí?, en el eje de las X, avanzando 4 unidades, y avanzando en el eje de la Y unas 11 unidades, y ese vendría a ser la solución del primero. Para el segundo al contrario, nos dan sus componentes rectangulares. Esto gráficamente es tan sencillo como partir desde el origen de la cola del primer vector y llevarlo hasta la cabeza del otro, y estaríamos sumando los vectores y este nos daría el vector resultante. Ya simplemente tocaría darle los valores para que se vea mejor, y ese vendría a ser los valores. Acá podemos complementamos lo que hicimos con este vector fue complementarlo para que diera 180 acá, y como está en el segundo cuadrante, su magnitud va a ser negativa y el ángulo también va a ser negativo, ya que se encuentra el segundo cuadrante. Y el siguiente era el último punto, donde nos daban un vector con sus componentes en el eje X, esta componente de magnitud 10, y nos daban el ángulo, no nos dan más datos. Entonces gráficamente lo que hicimos fue lo siguiente: cogimos, trazamos una línea perpendicular acá hasta donde termina el vector en la cabeza, porque sabemos que ese vector va a pasar por ese lado, sí o sí. Entonces eso fue lo que hicimos. Cogimos, trazamos esta línea perpendicularmente, y ya lo siguiente que hicimos fue coger este vector con el mismo ángulo 45 sin afectarlo, ampliarle su magnitud hasta que diera el vector, hasta que se uniera con el otro segmento. Ya tendríamos gráficamente sus componentes en el eje de las X, y acá su componente vendría a ser negativa, ya que se dirige su componente vertical vendría siendo negativa, ya que se desplaza hacia abajo, entonces tendría signo menos. Para el siguiente punto nos pedían resolver la suma y el resto de algunos vectores, ¿sí? Nos daban sus magnitudes en polares mediante el siguiente cuadrito que están viendo acá. Entonces lo que hicimos fue graficarlos. Los tenemos acá, que vendría a ser el vector 1, este el vector 2 y este el vector 3. Para el primer punto nos pedían sumar vamos a hacer el segundo. Para el segundo punto nos pedían sumar el vector A más el vector B más el vector C, y dárselas en sus coordenadas polares y rectangulares. Vamos a basarnos del graficador todo. Entonces, para la suma de vectores se colocan sucesivamente los vectores
cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, ¿sí? Entonces lo que hacemos al vector 1, que es el que se encuentra partiendo desde el origen de coordenadas, le apuntamos, le añadimos el vector 2 desde su cabeza hasta su cola. Y lo que hacemos posteriormente es colocar el siguiente vector, ¿sí? Así, cabeza, cola, que haría en este punto. El vector resultante va a ser, voy a mover este, va a ser el que parta desde la cola del primero, desde acá, hasta la cabeza del último, más o menos acá. Este vendría a ser gráficamente la solución de la suma de vectores, ¿sí? Para el primer punto nos pedían sumar el vector A más el vector B y restarle el vector C. Esto lo hicimos gracias con ayuda de GeoGebra, y en este vamos a explicar el método del paralelogramo. Acá tenemos representado el vector, este es el vector 1 y este es el vector 2, ¿listo? Entonces, para el método del paralelogramo lo que hacemos es trazar una línea paralela a este vector, lo trazamos paralelo desde hasta la cabeza, o sea, trasladamos el vector, traemos una recta paralela que parta desde la cabeza del último, y hacemos lo mismo con el otro vector, trazamos una línea paralela a este vector que comience desde la cabeza, y el vector resultante, un momento, y el vector resultante va a ser el que parta desde el origen donde parten los dos vectores. Es un dato a tener en cuenta, ambos vectores se deben situar desde el origen, entonces va a ser desde el origen hasta la intersección que se forma. Ese va a ser el vector resultante. Ya teniendo esta suma, la tengo acá ejemplificada, y este vendrá a ser el vector resultante que vimos en GeoGebra. A ese le restamos desde el origen cualquiera y se coloca cabeza con cabeza. Un momento, más o menos acá, es que la página a veces molesta mucho, dejémoslo así, ¿sí? Y el vector resultante gráficamente va a ser el que parta desde la cola del primero hasta la cola del último. Este vendría a ser el vector resultante. Para el tercero nos daban que, vamos a hacerlo acá mismo, A menos B. Entonces nos dirigimos